Les habla Jorge Gestoso. Bienvenidos. En el programa de hoy, ¿logrará Trump retrasar las elecciones presidenciales? ¿Y qué podría pasar si no acepta los resultados? Se lo preguntamos a nuestro invitado, Emilio Viano, analista político y profesor emérito de American University. Emilio Viano, una cálida bienvenida al programa. Gracias por invitarme. Emilio, ¿podrá Trump retrasar las elecciones presidenciales del 3 de noviembre en Estados Unidos? Bueno, no puede. No puede de su propia iniciativa. Es la prerrogativa del Congreso de establecer la fecha de las elecciones y ya están establecidas el 3 de noviembre. Además, aunque se pueda postergar, que el Congreso esté de acuerdo de postergarla, no hay mucho tiempo entre ahora y el 20 de enero, cuando el presidente y el vicepresidente ya cesan de ser en su oficio, a menos que hayan sido reelegidos. Así que, desde un lado, Trump no puede cambiar la fecha él mismo. Del otro lado, la fecha está establecida y no hay hasta ahora ninguna indicación que el Congreso quiere cambiarla. Mismo si el Congreso quiere cambiarla, no es que haya un gran cambio, porque el 20 de enero es el día del traspaso de poder. Así que hay muy poco tiempo entre el inicio de noviembre y el 20 de enero. Vimos entonces, Emilio, que el Congreso con dos cámaras, la Cámara Baja en poder de la oposición demócrata, la Cámara Alta, el Senado en poder de los republicanos. El propio líder republicano del Senado, Mitch McConnell, dijo: la elección no se cambia de fecha, es 3 de noviembre, pero se le hizo la misma pregunta al secretario de Estado Mike Pompeo y allí empezó a ser mucho menos contundente en su respuesta y dijo: bueno, en realidad es el Poder Judicial el que tiene que decidir. ¿Qué reacción tienes ante ese tipo de respuesta sabiendo que es solo el Congreso el que la puede tomar esa decisión? Sí, claro, esto no es para nada correcto. La Constitución, la ley de 1845 son muy claras. Solamente el Congreso tiene este poder de establecer la fecha de la elección federal. No hay otro poder que pueda hacerlo. Claro que sabemos que Trump ha trabajado mucho durante su presidencia para poner más y más jueces conservadores, vale decir que piensan un poco como él, en los tribunales del país, y logró aplazar 200 de ellos, que es mucho, si pensamos que sirven para la duración de su vida. Así que para los próximos 30 o 40 años ya continuarán a juzgar, y él cuenta mucho con ellos. Pero ya hemos visto mismo en la Corte Suprema de los Estados Unidos recién que no necesariamente votan como él quiere. Así que esto no hace ninguna diferencia. Eso es una táctica de Trump, de intentar involucrar a los jueces para sembrar, digamos, la duda y para postergar decisiones. Precisamente en sembrar la duda, él está argumentando de que habría fraude en esta elección, dado que se haría masivamente o con más porcentaje que en elecciones anteriores el voto por correo, y allí dice en esas frases realmente rimbombantes que él usa: sería el mayor fraude de la historia. ¿Podría haber fraude, Emilio? Bueno, todas las indicaciones que tenemos, todos los estudios, todos los que he averiguado, indica que fraude electoral es muy raro en este país. Que sí pasa, pero los números son muy pequeños, tal vez 80 personas en una elección, millones. Así que no hay ninguna indicación que esto es un problema aquí en los Estados Unidos. Y lo más interesante es que el presidente mismo vota por correo. Naturalmente, él distingue, como siempre hace una persona que quiere hacer una cosa que prohíbe a los otros, distingue entre votar como ausente y votar por correo. Pero el ausente vota por correo, así que la misma cosa. Él siempre vota por correo, su familia también y muchos otros.
Es interesante ver cómo si él lo hace está bien, si los otros lo hacen es un peligro nacional. Esto claramente indica también cómo él intenta de tener aguas turbias, así que se pueda, digamos, sembrar la duda, porque yo pienso que él tiene otra agenda. Y la agenda no es tanto de postergar las elecciones, es que cuando haya las elecciones, pues que este año hará mucha gente votando por correo, no hará la declaración del vencedor inmediatamente, como se espera normalmente la misma noche. Y hoy en día, con todos los medios de comunicación, por televisión, por internet, cadenas internacionales, todo el mundo espera una decisión el día de las elecciones. Con voto por correo, por papeletas, no hará esta decisión la noche del 3 de noviembre. ¿Por qué? Porque muchos estados no permiten contar los votos enviados por correo que hasta el día de las elecciones, porque se pensaba que si lo van a abrir antes, tal vez haría una filtración de los resultados que podría impactar a los que aún no han votado. Así que si hay millones de papeletas que tienen que abrir y contar, no se puede hacer en pocas horas el 3 de noviembre. Tal vez faltarán días. Y es ahí a donde Trump, yo pienso, quiere lanzar su ataque. ¿En qué sentido? Negando que la elección es legítima, diciendo que él ganó y no va a conceder, y empezando una crisis constitucional muy profunda. Tenemos que tomar en cuenta que Trump, después del 3 de noviembre, aún tiene 2 meses y más como inquilino de la Casa Blanca, como presidente. Así que él tiene mucho poder, el poder de su oficio, el poder de su conferencia de prensa, el poder de ser el jefe, el comandante en jefe de los militares, de tener una policía federal. Así que si él intenta, digamos, decir que no vale la pena esperar, ya esto es todo un fraude, yo gané y no me lo van a quitar esta vez, bueno, esto podría lanzar una crisis muy profunda donde no se sabe cómo va a terminar. Yo creo que esto es parte de su plan. ¿Cómo sacarlo de la Casa Blanca si se niega a reconocer los resultados? ¿Por la fuerza? Bueno, esto es el problema. Claro, esperemos que esto no pase, obviamente, pero si fuese así, sería un problema muy serio, porque es él el presidente hasta el 20 de enero. Así que él, el comandante en jefe del ejército, de las fuerzas de policía federal, sería algo completamente novedoso y traumático para los Estados Unidos, pero no se puede excluir porque hay muchos republicanos y otros que lo apoyan, que están, digamos, hablando en código de esta posibilidad, que él no acepte el resultado de las elecciones. Él puede hacerlo con la justificación que millones de votos fueron por papeletas, no se saben los resultados, hay manipulación, hay fraude, nunca se sabrá cuál fue el verdadero voto. Si Biden obtiene un voto, digamos, excepcionalmente alto de aprobación, será muy difícil para Trump hacer esto. Pero si no, Trump claramente lo va a hacer. Y hubo el presidente no en ese sentido, pero la selección del 2000 entre George W. Bush y Al Gore, a donde hubo todo prácticamente dependía del voto del estado de la Florida. Y hubo naturalmente ahí mucha actividad, particularmente legal, y Al Gore, los demócratas exigieron que se hiciera un otro conteo de los votos. ¿Y qué hizo Bush y los que lo apoyaron? Se fueron a la Corte Suprema de los Estados Unidos, que en un cierto sentido, excediendo su autoridad, porque las elecciones están en la mano de los estados, no estuvo de acuerdo con la Corte Suprema de Florida para permitir el conteo otra vez, y declararon que lo que se había encontrado como voto hasta la fecha sería el voto ganante o ganador. Y fue George W. Bush. Así que Al Gore perdió y tal vez
perdió, muchos dicen, injustamente, sencillamente porque la Corte Suprema no permitió el conteo que la Corte Suprema de Florida había aprobado. Es algo muy complicado legalmente. Sí, exactamente, porque perdió solamente por 537 votos cuando votan en los Estados Unidos como 120 o 130 millones de personas. Emilio, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Emilio Viano, analista político y profesor emérito de American University. Si Trump podría lograr postergar las elecciones presidenciales y qué pasaría si no acepta los resultados. Ya volvemos. Continuamos conversando con Emilio Viano, analista político y profesor emérito de American University. Y justamente estamos hablando sobre la posibilidad de que Donald Trump retrase las elecciones o no acepte los resultados y el panorama político de los Estados Unidos cuando faltan menos de 3 meses para la elección. Emilio, en definitiva, todas las encuestas le dan datos negativos al presidente Trump. Está perdiendo en todos los frentes frente a Gore. ¿Podría revertir esta tendencia? ¿Podría cambiar esta tendencia para hacer los datos, los sondeos positivos? ¿Y qué tendría que pasar para que cambie su marea? Bueno, yo creo que hay 2 cosas que deberían que cambiar. Primero, que cese esta ola de infecciones del coronavirus, que él cambie su manera de manejar esta crisis, que reconquiste la confianza del pueblo norteamericano, lo que ahora falta. Y segundo, que la economía empiece nuevamente a ser muy activa, a generar empleo, a generar ingresos, entre ahora el 3 de noviembre. Si él pudiese lograr esto, ya podría cambiar la percepción de él, porque en este momento Biden verdaderamente está en una muy buena posición. Mismo estados que normalmente votan republicano, como lo hicieron en el 2016, en este momento están dándole a Biden su preferencia. Por ejemplo, Colorado, Florida, New Hampshire, Nevada, Pensilvania, Georgia, todos estados que tradicionalmente son muy difíciles de conquistar para los demócratas están, digamos, orientándose hacia los demócratas, hacia Biden. Así que él tiene una excelente posibilidad de ganar. Claro que entre ahora, el 3 de noviembre, él también puede cometer errores, quién sabe. Se está hablando, por ejemplo, de su decisión acerca de quién será el candidato vicepresidencial. Él prometió que será una mujer. Ahí hay naturalmente la discusión. Mujer es una cosa, pero mujer blanca, mujer afroamericana, mujer latina, vale decir, hay otras variables que están bajo consideración que pueden influenciar mucho lo que pasa. Y naturalmente hay entre estas mujeres unas que tienen, digamos, su historia. Su historia no es siempre la mejor, particularmente hoy en día cuando hablamos de este movimiento para los derechos de las minorías. Por ejemplo, Kamala Harris, que fue procuradora en California, tiene un historial, digamos, de ser muy agresiva acerca de los sospechosos de raza afroamericana. Así que no sería tal vez una buena decisión de seleccionar a ella. Vamos a ver qué pasa con esto, pero será muy importante simbólicamente que sea una mujer y además muchos dicen debería ser una mujer afroamericana. ¿Por qué? Porque Biden conquistó, digamos, su nominación como candidato del Partido Demócrata por el voto afroamericano en Carolina del Sur y le debe a los afroamericanos esta gratitud de nombrar a alguien de su raza. Entonces, Emilio, estamos de acuerdo que lo que indican las encuestas es que, por ejemplo, en el manejo de la pandemia realmente falta liderazgo, y no solamente que falta liderazgo por parte de Trump, sino que está recomendando todo lo contrario a lo que dice la ciencia. Por ahí viene muy mal.
viene muy mal en el manejo de la economía porque, como tú sabes, incluso a hoy no se ponen de acuerdo el Congreso en un plan que ha dejado a la gente el viernes pasado ya sin ayuda, a todos los desempleados, alrededor de 30 millones de desempleados, y que era su caballito de batalla. Él había hecho que esta economía fuera brillante. Entonces, lo peor que le está dando, según las encuestas, es las relaciones raciales. Ahí le gana Biden a Trump 2-1, porque justamente él se ha lanzado a criticar no solamente el movimiento de Black Lives Matter, sino en las protestas, en definitiva, dice que los manifestantes son anarquistas, en definitiva, sigue atacando a lo que puede ser el acuso de violencia policial. ¿Qué entonces puede ser su actitud, esto que le puede rendir, esto de la ley y el orden y la mano dura? ¿Por ahí podrá reconquistar votos? Bueno, claramente eso es un tema que no es nuevo en las elecciones presidenciales en Estados Unidos. El tema de la ley y el orden fue muy utilizado en los años 60, 70, hasta los 80 en los Estados Unidos. Las elecciones de Ronald Reagan, de Nixon, de otros, la de George Bush padre, jugó un papel muy importante. Por ejemplo, en el 1988, el candidato demócrata Michael Dukakis, que era gobernador de Massachusetts y que era muy popular, parecía que podría ganar las elecciones, aprobó reformas de la justicia criminal en el estado de Massachusetts, por ejemplo, liberando a presos que habían cumplido ya la mayoría de su pena. El problema fue que uno de ellos, cuando fue liberado, aquí cerca de Washington, encontró una pareja en un carro juntos y violó a la mujer y casi mató al hombre. Lo que naturalmente creó una sensación y una crítica enorme para Dukakis. Después, Dukakis participa en los debates y le preguntan si alguien violase a su mujer, ¿usted aprobaría la pena de muerte para esa persona? Él dijo, no. Y ahí terminó su campaña. Así que hubo ya en el pasado, porque hubo muchos cambios, en los 60, 70, 80, la guerra de Vietnam, la liberación de la mujer, los gays que empezaron a exigir sus derechos, los estudiantes que se rebelaban, los hippies y la música rock. Vale decir, había un gran cambio en nuestra cultura, en nuestra sociedad, y la gente, digamos, más establecida, más anciana, se sintió muy amenazada. Lo mismo ahora, porque uno de los temas fundamentales de los cuales no se habla es el cambio demográfico de los Estados Unidos, donde los blancos están perdiendo ser la mayoría. Prácticamente los afroamericanos y los latinos están en ascendencia. Y es esto lo que preocupa a muchísimos de la base de Trump, que están perdiendo su poder. Por eso que están listos a luchar y mismo a ignorar las fallas de Trump como presidente, porque él le da la ilusión que va a defenderlos, como va a defender las estatuas de los generales rebeldes de la guerra civil. Emilio, te invito a hacer una nueva pausa. Estamos hablando con Emilio Viano, analista político y catedrático de American University, y cuando regresamos seguiremos hablando de la campaña electoral en Estados Unidos y qué podría representar para nuestra América Latina que gane Joe Biden o que vuelva a ganar Donald Trump. Ya regresamos. Seguimos conversando con Emilio Viano, analista político y profesor emérito de American University, sobre el panorama político rumbo a las elecciones presidenciales del 3 de noviembre en los Estados Unidos. Emilio, ¿esta elección es dos opciones, Trump y Biden, o en realidad es una sola, un referéndum sobre Trump? Bueno, esta es la cuestión que muchos se preguntan, y claramente para Biden no es una buena pregunta, porque él quiere ganar, porque es el candidato mejor y más atractivo y con un plan más claro, que sencillamente porque a la gente no le gusta el otro.
Así que claramente para los demócratas es algo que quieren eliminar de la percepción de los norteamericanos, presentando a Biden como un candidato que ya tiene mucha experiencia, ya funcionó como vicepresidente, sabe cómo empezar inmediatamente, que tiene ya un historial de apoyar, si no siempre, digamos, a decisiones muy liberales, al mínimo de ser progresista y en favor de la gente común, del obrero, de la alma de casa, de la gente, digamos, normal, para protegerlos, por ejemplo, en contra de la eliminación del plan de salud universal de Barack Obama, que Trump quiso hasta la fecha intentar de totalmente derribar. Así que yo creo que para ellos esto es el esfuerzo más importante, aprovechando, claro, que se puede pintar a Trump como un presidente que verdaderamente no sabe hacerlo, no está interesado y es muy, digamos, egoísta y concentrado en sí mismo. Se habla de más de 20,000 mentiras documentadas durante los 3 años hasta la fecha de su presidencia. Claro, esto se puede utilizar y explotar, pero para Biden es muy importante también que sea, digamos, visto como no solamente un mal menor, como se decía casi de Hillary Clinton, pero como alguien que verdaderamente puede ser el líder del país, que necesita desesperadamente un líder que lo ayude a recuperar su estación de importancia, de influencia en el mundo, que está perdiendo cada día con esta crisis del coronavirus, pero también con la falta de una política internacional verdaderamente, digamos, clara y que apoya los tratados internacionales y acepte la globalización. Bueno, y precisamente a propósito de eso, ¿qué puede representar para nuestra América Latina un segundo mandato de Trump o un primer mandato de Joe Biden? ¿Qué cambios? ¿Cambios? Bueno, yo esperaría que sí. Se puede vaticinar que Biden estará mucho más al lado de la globalización, de los tratados internacionales, del liderazgo de los Estados Unidos para derechos humanos, para derechos de los trabajadores, para justicia, para eliminación del tráfico humano, de guerras, como per se son sus ideales, que Trump. Y esto es muy, muy importante porque durante la presidencia de Trump, que no se ha interesado mucho en los asuntos internacionales y ha creado enemistad entre Estados Unidos y muchos países, ha criticado a los socios europeos de la OTAN, se ha retirado de tratados internacionales, etc., le ha abierto el paso a China, que ha trabajado mucho en los últimos años para penetrar diferentes mercados en África, en América Latina, en otros países asiáticos, particularmente Bangladesh, Myanmar, Camboya y otros. Vale decir que le hemos dado a China lo que ellos querían, la ausencia de los Estados Unidos y la penetración china frecuentemente con dinero, con préstamos, con construcción de puertos o de otras obras, de penetrar y de empezar a controlar e influenciar la política internacional. Por último, Emilio, ¿quién gana el 3 de noviembre, Trump o Biden? Perdón, no entendí bien. La pregunta final es, ¿quién gana las elecciones del 3 de noviembre, Trump o Biden? No lo sé, pero yo espero Biden porque el país desesperadamente necesita un poco más de calma, un poco más de predecibilidad, un poco más de cortesía general y de ser más serio en la conducta de los negocios del gobierno. Emilio Viano, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Siempre un placer. Muchas gracias por invitarme.